Mi nombre es Juan Aguilar, como he dicho antes. Vamos a ver en este meetup un tema de reconocimiento facial en Python, pero el campus FA no va ni sobre Python ni sobre reconocimiento facial. Va sobre todas las tecnologías que ahora mismo están funcionando y bueno, todos venimos aquí a explicar pues, un poquito lo que sabemos para que entre todos, como decía antes, sepamos más. ¿Qué funcionamiento, o sea, en qué nos basamos nosotros en el campus FA? Nosotros pensamos que hay un ciclo doble de aprendizaje que es imprescindible. Cuando tú aprendes algo, mejora y lo difundes para inspirar a los demás a que aprendan, mejoren y difundan para que te inspiren a seguir aprendiendo. Es un ciclo doble, con retroalimentación. Al final lo que se basa es en la comunidad. Nosotros necesitamos que alguien tenga ganas de enseñarnos algo y necesitamos gente que quiera aprender. Por eso lo voy a decir mucho a lo largo de esta charla. Os agradezco muchísimo que vengáis, que estéis ahí. También nos gustaría que estuvierais aquí explicando todo lo que sabéis. ¿Cuál es el formato de las charlas que vamos a seguir en el campus FA? Esto es un pequeño spoiler antes de empezar con el taller. Un pequeño spoiler, una pequeña autopromoción antes de empezar con el taller. Bueno, Tokiski, que quiere aquí hacer algo, es open source. Vamos a liberar código, vamos a liberar presentaciones, ya veremos cómo habrá charlas que no sean de código, las subiremos a algún servidor. Hay algunas cosas todavía por definir, pero va a ser abierto y todo el mundo va a poder acceder desde el momento en el que finalice la charla y se dejará colgado pues hasta que buenamente se mantenga. El tema de la comunidad, como decía antes, es imprescindible. No son masterclass. De hecho, si me equivoco, que seguramente me equivocaré muchísimas veces, me interrumpís, me corregís, me preguntáis alguna cosa que no termine de explicar. Nosotros lo que intentamos es difundir, repito, lo que sabemos. Y estamos aquí para eso. Si me equivoco, si me trabo, si hay algo que no queda claro, cortadme y lo vamos solucionando sobre la marcha. Hay dos tipos de meeting, ¿vale? Van a estar los meetings que no van a tener ningún tipo de programación, sino que simplemente van a ser pues, enseñar algunas de las cosas, como va a ser el de la semana que viene, luego el del mes que viene, luego explicaré, el ponente está incluso por aquí. Y luego va a haber otros que van a ser, pues nos vamos a manchar las manos, vamos a programar y vamos a tirar hacia adelante con nuestro propio equipo o con equipos que nosotros podamos proveer para realizar las tareas. Para ser coherente con nosotros mismos, este es algo entre medias. No vamos a programar, pero yo os traigo código y de hecho, como he dicho antes, lo vamos a liberar para que lo veamos. Así queda bastante más claro todo. Bueno, pues el Meetup de la inteligencia artificial para reconocimiento facial en Python. ¿Cuál era la idea principal que yo tenía con este Meetup? Que nosotros, para abordar una tarea compleja como puede ser el tema del reconocimiento facial, vamos a necesitar una serie de tecnologías, una serie de conocimientos, una serie de cosas, pues, ¿qué es lo que necesitamos y cómo podemos programarlo? Cuando salgamos de aquí no vamos a saber hacer una red neuronal si no la hemos hecho antes, pero bueno, que nos suenen las tecnologías, las pilas y la pila de tecnología, y si nosotros mañana queremos hacer un reconocedor de señales de tráfico, queremos meternos en predicción de estocaje, en cualquier cosa que intervenga la inteligencia artificial en este sentido, pues que sepamos qué tecnología podemos utilizar, qué lenguaje de programación y qué conocimiento teórico podemos ver. No obstante, vamos a ver un ejemplo funcional, que la verdad es que está bastante interesante. Me gustaría empezar con una definición breve, van a ser 2 slides, muy cortitos, de qué es la inteligencia artificial. Pensamos que la inteligencia artificial es que vienen los aliens aquí y nos muestran toda su sabiduría, cosas que no sabemos y cosas que no nos explicamos. En cierto modo, son cosas que no nos explicamos. Ahora voy a poner el vídeo está en inglés, es bastante... Lo voy a poner con subtítulos, si no luego le damos una explicación más o menos a lo que dicen. Es verdad que está relacionado con cosas que no sabemos y ahora veremos el porqué, pero no tiene nada que ver con alien ni nada, es mucho mejor, es algo muy potente que está revolucionando toda la tecnología. Para ponerlo, tengo que darle aquí al play, creo que me tenía que ir a YouTube, si no me equivoco. Sí. Vale, y lo vamos a poner... no le echéis mucha... Son unos cracks en tema de inteligencia artificial. No saben mirar a la cámara cuando están grabando o les cambian los puntos sin querer. Pero bueno, fijaos en el texto porque es una reflexión muy interesante, ¿eh? What if I was not human and still behaved the way I did? Would you still consider me intelligent? You know, actually, you're right. I wouldn't be able to tell the difference. Then perhaps there are certain qualities of systems, both artificial and biological, that could ascribe the notion of intelligence. You know, in my career teaching artificial intelligence, I find so many kind of interesting versions.
We often didn't use the word intelligence to describe things that we don't know how to explain. Once we can explain them, we just say that they're algorithms or formulas. They're only intelligent if we can't explain them. But I think that definition is problematic. First, it implies that anything we design can never be intelligent because we would know how it works. And it throws AI right out the window. Also, we consider ourselves intelligent because right now, we don't fully understand how our brains work. One day, though, if we do, will we not consider ourselves intelligent anymore? And for philosophy, that's a fine definition to have, but for AI to be productive, our notion of intelligence must not be contingent on how we perceive something. Rather, it should be a property that emerges out of the system itself. Good point. We often think of intelligence as the ability to accomplish a variety of intellectual tasks, just like humans do. A subfield of AI called artificial general intelligence deals with this specific goal. But we are far from replicating the complex nature of human thinking. Equating intelligence with human behavior will pretty much rule out all artificial systems. Besides, even humans are not great at all kinds of tasks. Yes, intelligence should be defined within the context of a task. For example, if my goal is to solve Sudoku puzzles, and I'm able to do it with a decent rate of success, then I can say that I'm intelligent at solving Sudoku puzzles. It just turns out that humans are intelligent at doing a lot of different things. Bueno, pues vamos a volver aquí. Básicamente lo que vienen a decir es que ahora mismo todo lo que no conocemos o que no sabemos explicar es inteligencia artificial, como nuestro cerebro. Por eso nos consideramos a nosotros mismos inteligentes, porque no sabemos cómo funcionamos. En el momento en el que se entiende cómo un sistema funciona, ya lo llamamos fórmula, ya lo llamamos algoritmo, como que le quitamos ese factor de inteligencia. Y en cierto modo es algo que no es ventajoso para el concepto de inteligencia artificial. Estos conceptos están basados, o sea, era un concepto previo que yo tenía sobre la inteligencia artificial que cuando vi este vídeo pues me lo afianzó bastante más. ¿Qué es la inteligencia? Es la habilidad de un agente para resolver un determinado problema en un porcentaje de acierto. Tú eres inteligente haciendo una tarea determinada, igual que no eres inteligente haciendo otras. Y el nivel de inteligencia no depende de la cantidad de cosas que sepas hacer. El nivel de inteligencia depende de la especificidad con la que tú sepas resolver esa tarea. Tú eres muy inteligente resolviendo sudokus y resuelves, por ejemplo, el 100% de los sudokus, que se pueden resolver, evidentemente. Pues, en relación al tema de la inteligencia artificial, con lo que decía antes de los ovnis, no es algo que no sea, o sea, no es algo que no esté inventado, no es algo ciencia ficción. La inteligencia artificial existe y es la habilidad que tienen los agentes artificiales, que no son naturales, de resolver ciertas tareas con un determinado porcentaje de acierto. ¿Vale? Hasta aquí la parte más aburrida. El workflow de las tecnologías con el que yo os dije antes, que era, o sea, mi intención principal es que nos llevemos este esquema, para mí es una de las cosas más importantes de este meetup. Para el tema del reconocimiento facial, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es coger una imagen, vamos a ver dónde está la cara, pero ahí no queda. O sea, una vez que tenemos la cara, para reconocer facialmente tenemos que sacar los key points, que son los puntos más importantes que tiene la cara, los ojos, la boca, la nariz. Y para eso vamos a utilizar una red neuronal. Para el primer paso también se podría utilizar una red neuronal, pero para eso vamos a utilizar, ya que vamos a hacer una en el segundo punto, para el primer paso lo que vamos a hacer es utilizar la librería OpenCV, que tiene unos modelos que te sacan las caras muy bien. Y ya una vez que tengamos esas caras, preprocesamos la imagen, sacamos las caras y con nuestra red neuronal que vamos a montar aquí, pues sacaríamos los puntos más importantes de la cara. Perdón. Una vez que tengamos los puntos importantes, pues ya podemos hacer lo que queramos. En nuestro caso vamos a hacer le vamos a poner una capa de zoom light a las caras. Vale, este mini break lo tengo preparado porque, claro, como no sé exactamente cuál es el perfil de gente que iba a venir, voy a explicar de una manera muy poco rigurosa y bastante vasta y rápida conceptos básicos de redes neuronales que luego vamos a tener en cuenta cuando veamos el código, ¿vale? Si me tienen que decir a mí cómo definir una red neuronal, pues yo diría, pues una neurona es una ecuación y una red neuronal es un conjunto de ecuaciones. Básicamente es eso. Al fin y al cabo, una red neuronal es un modelo matemático. ¿Qué es lo bueno que tiene una red neuronal? Que a base de un conjunto de entrenamiento se entrena sola, se adapta sola. Tú no tienes que definir prácticamente nada más que la estructura, ¿vale? Digamos que las ecuaciones, todos conocemos las ecuaciones, tienen su parte de incógnita y tienen su parte de
de coeficientes. Bueno, pues las incógnitas evidentemente son los valores con los que vamos a trabajar en la red neuronal, y los coeficientes, que van a ser lo que va a definir el modelo, se va a ir modificando a través del entrenamiento. Por lo tanto, tenemos neuronas agrupadas en capas. Eso es una capa de una red neuronal. Tenemos otra capa de una red neuronal. Al final, las redes neuronales se van agrupando por diferentes capas dependiendo de la estructura que definamos, dependiendo del problema que queramos abordar. Y bueno, hay una función de activación que activa ciertas neuronas a través de unos resultados intermedios, pasando información de unas capas a otras, hasta que al final se genera un resultado final, que es lo que la red neuronal devuelve. Funciones de activación, muchas. Tipos de capas, muchas. Eso es lo que ya es lo que te da la práctica a la hora de diseñar las redes neuronales. Nosotros voy a explicar las que hemos decidido para este meetup y el por qué lo vamos a ver. Todos no lo vamos a ver porque es imposible, pero bueno, las que hemos utilizado vais a saber por qué hemos utilizado esas. Por lo tanto, ¿qué es lo que dije antes? Nosotros vamos a inicializar nuestro sistema de ecuaciones, por decirlo de alguna forma, random, aleatoriamente. A través de un conjunto de entrenamiento, nosotros vamos a ir entrenando la red neuronal. Es un proceso totalmente automático y vamos a poder realizar, al final el mando no lo estoy utilizando para nada, y vamos a poder utilizarlo para tareas tan complejas como clasificación, identificación, temas de previsiones. Vamos a poder detectar patrones, que bueno, que también está muy relacionado con la clasificación y lo demás, pero bueno, principalmente esas son las 4 tareas. Hay muchas más, pero principalmente son esas las 4. Nuestra red neuronal tiene que estar bien diseñada, pero también necesitamos un conjunto de entrenamiento bastante bueno. ¿Qué es un conjunto de entrenamiento? Pues algo tan básico como, si lo que quiero es identificar si en una imagen hay un perro, un pato o un gato, pues le paso imágenes de perro, de pato y de gato y le digo que cada imagen a qué se corresponde. En el proceso de entrenamiento, la red neuronal adapta su estructura para que luego, cuando yo le pase una imagen, me diga, bueno, pues esto es un perro, esto es un gato, con un porcentaje de acierto. Evidentemente no me lo va a decir categóricamente, me lo va a decir con un porcentaje. ¿Cuánto hay que entrenar la red neuronal? ¿Mucho o poco? Si la entrenas poco, no aprende. Esto es lo que pasa. Voy a poner un símil, el mismo símil con el tema de cuando tú te presentas a un examen. Si tú estudias poco para un examen, lo más normal es que suspenda porque no has aprendido lo suficiente. ¿Qué pasa si la entrenas mucho? ¿Qué pasa si estudias mucho? Si te estudias el temario al pie de la letra, si te cae alguna de las preguntas que te has estudiado, perfecto. Si te cae una distinta, no eres capaz de adaptarte y responder porque tú te has memorizado el temario. Eso es lo que le pasa a las redes neuronales. Si se adaptan mucho al conjunto de entrenamiento, cuando le llegue algo que difiere difiere un poquito de lo que es el conjunto de entrenamiento, pues es una red prácticamente inútil. Y bueno, el proceso de entrenamiento, nosotros vamos a tener un conjunto de entrenamiento y aquí lo importante de esta parte es que el conjunto de entrenamiento lo vamos a separar entre un 80%, por ejemplo, se puede utilizar para entrenar y el resto para validar, porque midiendo los errores de entrenamiento y los errores de validación es como se calcula que no hemos entrenado ni mucho ni poco la red neuronal, ¿vale? Una vez que terminamos una iteración sobre ese conjunto de entrenamiento, se pueden realizar diferentes epochs, que eso es, volvemos a correr otra vez el conjunto de entrenamiento, volvemos a correr otra vez el conjunto de entrenamiento y nos vamos quedando con el mejor modelo de cada una de las veces que corremos el entrenamiento. De aquí lo más importante, el tema de las epochs, que luego lo vamos a ver, y luego también quedarnos con esto, con el tema de que no por mucho entrenar, al final se consiguen mejores resultados. Una red neuronal convolucional, eso es lo que vamos a utilizar en este taller. Hay muchos tipos de redes neuronales, están las recurrentes, que se utilizan para temas de previsión de tiempo atmosférico, previsión de estocaje, todo lo que está relacionado con el time series. Luego están, bueno, las simples, perceptron simple, las redes neuronales más las profundas, hay otras que son las GANs, que son las generative, que son unas redes neuronales que tienen 2 partes y que son capaces de aumentar ellas mismas el conjunto de entrenamiento aprendiendo de su propio conjunto. Entonces, no te hace falta un conjunto de entrenamiento tan grande, sino que esa misma red es capaz de ir mejorando las partes, la estructura que tiene e ir generando su propio conjunto de entrenamiento. Y es un tipo de red neuronal que se descubrió en 2014 y que ahora mismo está, o sea, se prevé que va a ser una revolución absoluta. Nosotros vamos a utilizar las redes neuronales convolucionales. Al fin y al cabo, como podéis ver, si esto fuera una capa, si esto fuera otra capa, y si vamos a trabajar en imágenes, que es lo que vamos a trabajar nosotros en este meetup, es aplicar filtros a la imagen. Nosotros vamos a coger un conjunto de filtros, de píxeles, y los vamos a ir agrupando, de manera que vamos a ir aumentando pues, el número de filtros, la profundidad, de ahí viene el deep, y vamos a ir reduciendo
la dimensión de la imagen para sacar patrones al principio más específicos de la imagen y luego pues más generales. Al fin y al cabo lo que nos va a quedar es una respuesta con un porcentaje de acierto o con un porcentaje de incertidumbre, también se puede decir, en qué sitio de la clasificación cae. Aquí vamos a ver un ejemplo. Esta para mí es la diapositiva más interesante para entender una red neuronal convolucional. Esta es la diapositiva que me hubiera gustado a mí ver cuando empecé a ver esto. Os voy a poner un ejemplo muy concreto. Tenemos una imagen que tiene 3 dimensiones. Tiene alto, ancho y tiene también un número de canales, en este caso RGB, ¿vale? Le vamos a aplicar una serie de capas convolucionales y lo que vamos a hacer es lo que os he dicho antes. Vamos a aumentar el grosor, la cantidad de filtros, pero vamos a disminuir la dimensión. Cuando apliquemos otros filtros sobre este resultado que estamos viendo aquí, tenemos una imagen que está transformada y que contiene patrones mucho más generales de la imagen que el perro, ¿vale? Otra capa. En realidad cada paso no es una capa, son varias, ahora las vamos a ver. Pero bueno, al fin y al cabo lo que tenemos es una capa súper profunda, muy pequeñita, y que al final pues, nos va a decir con cierto porcentaje a qué se debe. Esto depende de las categorizaciones y de la taxonomía en la que queramos meter la imagen y esto pues dependiendo del conjunto de entrenamiento, lo que la red neuronal ha aprendido, pues, lo que nos dice que es. En este caso podemos ver que no sabe exactamente si es un lobo o un perro porque yo busqué una imagen que es un perro lobo. Entonces, bueno, tiene muchas características, comparte muchas características con imágenes de perro y con imágenes de lobo. Entonces, en ese sentido, aunque estos números sean totalmente inventados, pero bueno, la moraleja es que no te va a devolver un 0 o un 1, te va a devolver algo que es algo más difuso. Esto es lo que vamos a implementar nosotros. Bueno, esto es más o menos lo que he dicho antes. Se aplican filtros de profundidad, se reducen las dimensiones y se aplican diferentes capas. Lo que he dicho antes, que cada paso tiene diferentes capas. Están las capas convolucionales, que le añaden un poco más de una profundidad al filtro. Las capas de pooling, que son las que van a ir reduciendo la dimensión y van haciendo un pooling. Puedes hacer un pooling cogiendo pues, un conjunto de píxeles y hacerle la media, hacerle la moda, hacerle el máximo valor, el mínimo valor. Cada una de esas capas aplica de manera diferente a diferentes tipos de problemas que podamos encontrar, ¿vale? Y luego están las capas de dropout. Estas capas son algo más difíciles de entender. Pero bueno, sobre todo porque tienen mucha base empírica, no tanta teórica. Cuando tú aplicas una capa de dropout, lo que consigues es reducir, puedes entrenar una red neuronal mucho más sin que haya peligro de que haga un overfit, o sea, sin que se pegue tanto porque lo que hace el dropout es cargarse resultados intermedios, entonces no se pega tanto al conjunto de entrenamiento. Empíricamente, hay papers hechos que lo que hacen es que demuestran que el uso de estas capas mejora y por norma general, si lo metes, también mejora el rendimiento de una red neuronal. El mismo workflow que os puse antes, pero ahora con las tecnologías que vamos a utilizar. Primero vamos a hacer un preprocesamiento y localización de la cara. Como he dicho antes, vamos a utilizar uno de los modelos que ya tiene definido OpenCV. Para definición y entrenamiento de una red neuronal y predicción de resultados vamos a utilizar Keras y TensorFlow. Y luego para meterle otra vez, pues para meterle la gafa, pues de nuevo vamos a utilizar OpenCV para trastear con la imagen. TensorFlow es una librería open source que se encarga que es la que nos facilita la implementación de redes neuronales. Lo que pasa es que tiene una interfaz una sintaxis bastante mala, o sea, sobre todo para la gente que está iniciándose como nosotros. Hay otro paquete que es Keras, que es un cliente que se pone por encima y que facilita muchísimo la sintaxis y abstrae de muchos conceptos a la hora de crear las redes neuronales. Tiene ya modelos definidos, capas, como la que os he enseñado antes, no hay que definirla. Tú te creas una capa de tipo convolucional y dices cuántos filtros quieres que te metan y tira para adelante la red, ¿vale? Y creo que con esto ya nos vamos al código. El mini break, la idea que teníamos con el mini break era eso, mostrar un poco los conceptos básicos de los que ahora vamos a hablar, ¿vale? Bueno, pues vamos a sacar... Esto está montado en un notebook de Jupyter, que es una herramienta súper chula, que te permite intercalar celdas, no sé si se ven las celdas, sí, celdas en Markdown y celdas que ejecutan código Python efectivo. Entonces, para hacer cosas de este tipo es es lo mejor que hay ahora mismo para hacer este tipo de cosas. No he encontrado nada mejor, es espectacular. Vale, bueno, pues vamos directos
al código. Los pasos que os he comentado antes: primero vamos a detectar las caras, luego vamos a definir y a entrenar la red neuronal, y luego vamos a aplicar el conocimiento que el conocimiento que ha aprendido la red neuronal lo vamos a aplicar para pasarle nuestras imágenes y a ver qué es lo que nos devuelve. Bueno, pues esta primera celda me he creado una serie de... No voy a programar, directamente voy a ejecutar la celda. La ventaja que tiene Jupyter: se reduce el efecto demo una barbaridad. Espero que funcione. Hace media hora antes de empezar estaba funcionando. Me he creado una función auxiliar que esto pues, lo que va a hacer va a ser leer una imagen, dado un path. Es interesante ver que hay que hacer una transformación, por si alguna vez trabajáis con OpenCV, porque OpenCV tiene los canales cambiados. Como se definió hace bastante tiempo, antes se utilizaba más el BGR que el RGB. Entonces OpenCV, cuando tú le cargas una imagen, él se piensa que está en BGR. Bueno, le hace una transformación y esto al final lo que hace este método es cargarte a partir de un path una imagen en memoria. Y esto pues es una función simplemente para mostrar la imagen por la interfaz, como si fuera un print de la consola, pero pues una imagen. Lo ejecutamos. Una vez que ejecutamos esta celda, aquí tiene el tema de importar el NumPy, el pyplot, todo lo que vamos a utilizar ahora después. De hecho, si podéis ver aquí, como cuando se ha importado Alkera, ha dicho que está usando el TensorFlow de backend. A Alkera le puedes poner varios backends. Nosotros que vamos a utilizar el combo Keras con TensorFlow, ¿vale? Y bueno, pues vamos al lío. Primer paso: detectar las caras a partir de los modelos definidos en OpenCV. Nos hemos creado un primer método que lo que hace es, a partir de una imagen, genera todas las caras que haya, utilizando un detector, que es lo que os comentaba antes, de los que tiene OpenCV. Hay muchos detectores, hay de cara, este en concreto es de caras frontales, por eso todos los ejemplos que vamos a ver van a ser de caras frontales. Pero hay de caras frontales, laterales, hay detector de ojos, hay muchos modelos y la mayoría están bastante conseguidos. ¿Cómo se utiliza uno de los modelos que trae OpenCV? Bueno, pues cargamos la imagen y una vez que cargamos el modelo, pues de esta manera, esto lo tenemos en el director de detectores, en el directorio de detectores, tenemos un método que es el de detectar a multiescala, que hay que parametrizarlo. Verdaderamente estos son los parámetros que te aconsejan en muchos sitios. Bueno, creo que era 1,2 y 4, si no recuerdo mal. Pero bueno, al fin y al cabo es, dependiendo de la imagen que tengas o de los tipos de imágenes que vayas a tener, puedes parametrizar para que el detector sea mucho más sensible o menos. Si le bajas la sensibilidad, no te va a detectar ninguna cara. Si se la sube, te va a detectar caras en cualquier sitio prácticamente. Está parametrizado en ese sentido. Estos son en la propia documentación, repito, no sé si era 1,2 y 4 o 1,2 y 5, los que te recomendaba la propia librería en la documentación. ¿Esto qué devuelve? Bueno, pues nosotros, recuerdo, le hemos pasado una imagen y me va a devolver un array con la esquina superior izquierda en su punto XY, el ancho y el alto. Me va a devolver un rectángulo, que va a ser donde se supone que está la cara. Con OpenCV igualmente, no os agobiéis con el tema, o sea, muchos de los que estáis aquí sabéis más Python que yo y seguramente habréis trabajado con OpenCV bastante más que yo. Os explico más o menos de cómo están montados los métodos para que luego cuando los llamemos sepamos lo que estamos haciendo, pero que mi intención no es que nos detengamos aquí mucho, porque lo importante para mí, repito, es el proceso, es cómo está todo montado, no cómo programo yo, que seguramente vosotros programaréis muchísimo mejor que yo. Para el tema de dibujar las caras, bueno, pues una vez que detectamos las caras, pintamos en la propia imagen un rectángulo por cada una de las caras que hemos detectado, un rectángulo, en este caso pues lo vamos a pintar rojo, como aparece aquí, que empieza en la posición XY y termina en la posición X más W e Y más la altura. O sea, pintamos ese rectángulo encima ese rectángulo o esos rectángulos encima de la imagen, ¿vale? Y hacemos un plot. Y este método lo vamos a ver luego, que es básicamente para lo mismo, nada más que en vez de pintar el rectángulo en la cara, le vamos a pasar los key points y va a pintar los circulitos en cada uno de los puntos importantes de la cara. Le damos al play, cargamos las funciones en memoria.
que lento va el scroll, ¿vale? Vale, y aquí estamos y en esta celda lo que vamos a hacer directamente, no se ve, no pillo en esta celda lo que vamos a hacer es aplicar los pasos que os he dicho antes. Vamos a leer la imagen, vamos a obtener las caras y la vamos a pintar. Hemos pasado esta imagen que tiene 9 caras, entonces OpenCV ha detectado que hay 9 caras y como os decía antes me va a dar 9 arrays distintos en los cuales me va a dar esta posición de cada una de las caras y luego el alto y el ancho, y ya con eso pues podemos ir jugando nosotros. Si os fijáis, he tenido que coger caras de frente. Evidentemente el modelo es de caras de frente, luego se puede seguir combinando. En el momento en el que hay una cara que ya no está, por ejemplo, esta de aquí abajo, el del Malcolm, o esta de aquí, cuando ya no está tan de frente, como que varía un poco. Por eso ya una vez que haya que hacer algo de esto más profesional, más comercial, etcétera, habría que combinar los diferentes tipos de modelo que tiene OpenCV. Vamos a definir entonces, este es el primer paso, detectar la cara. Ahora, con este cuadrado que tenemos aquí, nos lo vamos a llevar a nuestra red neuronal y nos va a decir dónde están los puntos más importantes. Para eso antes tenemos que definir la red neuronal. Definición de la red neuronal. Importantísimo el conjunto de entrenamiento que os decía antes. Aquí os dejo, el código como dije antes lo voy a subir. Entonces aquí os dejo el enlace a un banco de caras que tienen tagueados los puntos importantes. Este va a ser nuestro conjunto de entrenamiento. ¿Cómo vienen tagueados? Pues nos viene la imagen y luego además nos van a dar un array, una lista con la posición X, Y de cada uno de los puntos importantes con respecto a la imagen, ¿vale? Entonces nos va a dar la posición del ojo, el centro del ojo izquierdo, el centro del ojo derecho, en fin, las 15 coordenadas que os he dicho antes que tenía son 1 por nariz, 4 por boca y 5 por cada uno de los ojos. Son los 15 puntos importantes que vamos a detectar nosotros aquí en estas caras. Evidentemente cada uno con su posición X y su posición Y. Entonces nuestra red neuronal lo que nos va a tener que devolver en ese array último que os mostraba aquí abajo son 30 valores. Los valores de X e Y para cada uno de los puntos interesantes o importantes de la cara que le vayamos a pasar a la red neuronal. Otra cosa muy importante. El conjunto de entrenamiento va a definir cómo nosotros tenemos que pasarle. O sea, el conjunto de entrenamiento va a definir parte de la red neuronal y la red neuronal va a definir parte del conjunto de entrenamiento. Tenemos que ponernos de acuerdo. Si el conjunto de entrenamiento tiene caras de 96 por 96, vamos a sacar patrones en caras de 96 por 96. Nosotros no podemos pasarle una cara de 200 por 200. Tenemos que adaptarla para que luego se lo pase a la red neuronal, te diga, vale, pues en función de estos patrones, el ojo está en el punto 4,5 y el otro está en el 10,15. Y luego tenemos otra vez que extrapolar al tamaño real que tiene la cara antes de haberla transformado para pasárselo a la red neuronal. Eso lo vamos a hacer, lo vamos a ver. Por lo tanto, este conjunto de entrenamiento es buenísimo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, que lo voy a imprimir por aquí. De hecho, es lo siguiente que voy a hacer. Estaba en la siguiente. Aquí os imprimo diferentes valores. Le cuesta un poquito. Está costando un poquito. Bueno, aquí lo que se va a mostrar van a ser unas imágenes con los puntos. ¿Por qué va tan? Ahora. Eso es. Mira, hemos cargado la... Vale. Es que la de visualización era esta. Hemos cargado aquí las caras. Esto forma parte de nuestro conjunto de entrenamiento. Tenemos aquí las caras en las que nosotros sabemos que aquí hay una cara porque antes de pasarse a la red neuronal y decimos que los puntos importantes están aquí. Esto es lo que se denomina en el campo de la inteligencia artificial como el aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos pasando un conjunto de entrenamiento con etiquetas, con tags. Es lo mismo que he dicho antes, si le paso una imagen de un perro y le digo que es un perro, la red neuronal puede aprender a través de la supervisión que le estamos nosotros dando en el propio conjunto de entrenamiento, ¿vale? Otra cosa importantísima, porque luego vamos a trabajar con ella, el tema de la X y el tema de la Y. La X va a ser, aquí vamos a cargar las imágenes, como veis, de 96 por 96, y en el tema de la Y
En el tema de la I es donde vienen especificados los puntos importantes. Como veis, 30, que es lo que he dicho antes, son 15 puntos importantes, la X y la Y de cada uno de ellos. Este conjunto de entrenamiento es el que le vamos a pasar, tanto la X como la Y, es lo que le vamos a pasar a la red neuronal para entrenarla. Y vamos directo con la definición de la red neuronal. La voy a ejecutar porque le he puesto un comando detrás que lo que hace es un resumen. Es súper sencillo definir redes neuronales con Keras. Si lo veis, empieza con esta sentencia, está en el 98% de la definición de redes neuronales. Empiezas con un modelo secuencial y luego le vas añadiendo capas. Le añades una capa convolucional en la que va a tener 16 filtros. El 2.2 este es, si os acordáis del GIF que os puse aquí, el 2.2 sería el alto y el ancho de la matriz que va a ir recorriendo la imagen, en este caso sería de 3×3, pues ese sería de 2×2, dependiendo también, todo esto es muy parametrizable, hay que evaluar, el problema de las redes neuronales es que hay que evaluarlo muy empíricamente. Y como os he dicho, como nuestro conjunto de entrenamiento es de 96×96, pues vamos a empezar con un input de 96×96. La función de activación, igual que os dije antes, hay muchas funciones de activaciones. En este caso, una de las que mejor funciona es la ReLU. La ReLU es una función que activa una neurona solo si es mayor que 0. ¿Vale? Si es menor, si el valor que da para pasar de una capa a otra es menor que 0, lo mantiene a 0. Y bueno, esta sería la capa convolucional, esta sería la capa de pooling que os comentaba antes, esta es la que va a coger y va a reducir por 3 las dimensiones de la imagen. Si nos venimos aquí al resumen que os quería enseñar, le hemos aplicado una capa convolucional que dice que tiene de parámetro 96×96, que es los inputs que tiene la red neuronal, y 16 porque es el número de filtros que le hemos especificado nosotros aquí que queremos que tenga, y cuando le pasamos la capa de pooling, veis que las imágenes han pasado a tener 32×32. Mantienen los filtros, pero las imágenes se van haciendo más pequeñitas. Y aquí está la capa de dropout, que también os comentaba antes, que esta es para evitar que haga un overfit. Pero bueno, simplemente es porque generalmente da mejor resultado. Final, para no aburriros con el tema de la red neuronal, al final lo que tenemos es algo que devuelve, que está parametrizado con 30, que al final cada uno de los valores de x y para cada uno de los 15 puntos importantes. Aquí os voy a dejar un código muy interesante para el tema de la he vuelto a ejecutar, pero bueno, da igual. Os voy a dejar un código muy interesante. Esta función para compilar un modelo es un copy-paste de entrenamiento de redes neuronales, prácticamente utilizando Keras. De hecho, además, está pensado, porque claro, yo si me pongo a entrenar esta red neuronal aquí, puede tirarse por prácticamente media hora. Entonces, está pensado para que puedas entrenarla, guardar el modelo y luego recuperarlo. Luego, si queréis, para que veáis que no es un fake, la entreno aquí, pero lo haremos después si nos sobra tiempo. Yo me he guardado en un modelo, en un archivo que le he llamado model HDF5, he guardado los resultados de lo que os comenté. Las ecuaciones van cambiando su forma, van cambiando su parametrización, su estructura, y al final pues te dice, vale, pues la red neuronal entrenada es esta. Bueno, pues eso coge y te lo guarda en un fichero y luego lo puedes recuperar. Esto, ya os digo, esto es súper interesante porque esto es copiar y pegar. Lo único que hay que cambiar, pues los epochs que dijimos antes, podemos cambiar el número de epochs dependiendo de lo que nosotros queramos que entrenarla o de lo que necesitemos entrenarla. De hecho, lo deja parametrizado a través del método. Y básicamente, bueno, porque queramos cambiarle el nombre del fichero o la función de pérdida, la función optimizador, ahí no me quiero meter porque si no se nos va a ir el tiempo. Pero al fin y al cabo, cuando empecéis a trastear, lo único que tenéis que cambiar son los parámetros de la función de compilación y poco más. Y este método es un método auxiliar que me he creado, está fuera del tema del entrenamiento, que lo que hace es enseñarte cómo va decreciendo el error, tanto de entrenamiento como de validación, cuando estás entrenando la red neuronal. Aquí os voy a enseñar un ejemplo. Esta gráfica se generaría si la entrenase, lo que pasa es que como la traigo ya entrenada, de hecho tengo aquí una comprobación super pro, pues no se va a mostrar, pero bueno, esto es para que lo veáis. Veis como
la pérdida de validación va siempre por debajo de la pérdida de entrenamiento, entonces vemos que nunca llega a ser un overfit, sino que siempre va mejorando y van bajando los dos. Esta gráfica es ideal. Esta gráfica es ideal. Ir reduciendo el error, que es lo que está en el eje Y, a lo largo de las epochs, a lo largo de las iteraciones, ¿vale? Bueno, pues a partir de aquí, o sea, hasta aquí que hemos hecho, hemos detectado las caras, nos hemos definido una red neuronal. Punto, pero no tenemos ningún tipo de... Bueno, y la hemos entrenado, porque claro, ya me lo he cogido yo del fichero. ¿Qué carajo le pasa a esto? Vale. ¿Qué es lo que nos queda? Pues aplicar el conocimiento que hemos adquirido en la red neuronal montado con Keras y ver, bueno, pasándole una imagen donde caen los puntos más importantes. Otra cosa que también quiero, por eso me queda un poco parado, otra cosa que os quería decir, las redes neuronales básicas van a ser muy parecidas a esta. Esta red neuronal es muy fácil de entrenar y muy rápida de entrenar en una CPU. Las redes neuronales normalmente se entrenan en GPU porque van 100 veces más rápido. Pero bueno, esta es relativamente rápida y da unos resultados, para las cosas que he ido utilizando, bastante interesantes. Pues también la vais a tener porque la verdad es que creo que es bastante útil, sobre todo para tener una base y poder ir ya trasteando y ver si mejora con la parametrización de la red neuronal el problema que queráis abordar. Vamos a obtener los puntos entonces. ¿Cómo se obtienen los puntos? ¿He ejecutado la celda esta? No, ¿verdad? Sí, esa sí. Esa me da igual. Y ahora vamos a ejecutar esta. ¿Cómo se obtienen los puntos? El proceso que os decía antes, vamos a obtener las caras, que las hemos obtenido con el método de antes, que nos hemos definido antes. Por cada una de las caras, lo que hacemos es todo este código, que aquí veis que es una liada, no es tan complicado, lo único que hace es coge la cara, la transforma a escala de grises, muy importante, porque las imágenes en escala de grises son bastante más robustas para el análisis, y le hacemos un resize, por lo que os he dicho antes, la tenemos que hacer un resize para que se adapten a 96 por 96. Y luego hay una cosa tan sencilla como model.predict, el model es donde tenemos la red neuronal, que lo que te va a devolver va a ser 30 valores. Entonces, si os dais cuenta, realmente con todo el rollo que os he contado aquí, que hemos hecho, definir una red neuronal, buscarnos un conjunto de entrenamiento que se adapte a nuestro problema, hemos corrido la red neuronal y hemos llamado a un método que se llama predict. Y eso ya te da 30 valores con los 15 key points que a ti te interesan. Eso es la predicción de los puntos de interés, o sea, de los puntos de interés faciales. Luego ya podemos jugar con ellos. ¿Nosotros qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues bueno, estos puntos luego lo tenemos que otra vez extrapolar a su valor original, que es esta conversión que hay aquí, que es una escala hacia atrás, y punto pelota. Al final lo que devuelve este método es un listado de, en cada cara, le asociamos su key points. No me quiero parar mucho aquí. Si veis que hay algo que no queda claro porque lo haya explicado mal, lo repetimos, pero podéis ver el código, que lo vamos a dejar abierto y vais a ver que no tiene ningún tipo de complicación, más que... Bueno, tiene mucha sintaxis, parece un poco largo, pero bueno, que no tiene ningún tipo de complicación. Al final, el resultado, repito, es un listado de caras asociadas a sus key points. Y por último, este método lo que hace es resumir todo el proceso que os he contado. Cogemos una imagen, los tenemos en la cara, los tenemos los key points y pintamos la cara con los key points, ¿vale? Vamos a ejecutarlo. Y por arte, no soy el mejor mago que hay en esta sala, pero bueno, por arte de magia, quedaría tal que así. Hemos detectado cada una de las caras, le hemos pasado las caras escaladas a nuestra red neuronal y nos ha devuelto los puntos más interesantes de cada una de estas caras. He puesto también otra imagen un poco más grande para que se vea más fácil, que es la que teníamos del curso. Realmente, aunque haya metido mucha caña con el código, no es tanto código. Es que estamos detectando key points en una cara con ¿cuántas líneas de código? Poquísimas. Lo que os decía, son 4 en la boca, 1 en la nariz y 5 en cada uno de los ojos. Bueno, pues una vez que tenemos esto, ya podemos transformar a los que nosotros queramos. Es muy importante saber que los 15 puntos que te dan, o los 30 valores que te da la red neuronal, vienen en un orden. Y ese orden lo va a marcar
el conjunto de entrenamiento, ¿vale? Dependiendo del conjunto de entrenamiento, como los tenga tagueados, pues es lo que luego a nosotros nos va a dar. En este caso, pues sabemos que los valores, como lo que vamos a hacer, según os dije antes, es ponerle unas gafas a las caras. El orden que viene es el ojo central izquierdo, todo lo que tiene que ver con los ojos viene al principio, ¿vale? Son los 10 primeros valores. Hasta aquí. Los 10 primeros valores están relacionados con los ojos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger los ojos, le vamos a hacer un bounding box y le vamos a plantar ahí la gafa. Si seguimos para adelante. ¿Se ve bien? Sí, yo creo que sí. Bueno, esto es lo que acabo de contar. Vienen en un orden determinado por el conjunto de entrenamiento. Si el conjunto de entrenamiento fuera de otra naturaleza, tendríamos que tratarlo de otra manera. Es por eso que es muy importante, aparte, repito, aparte de tener una red neuronal muy buena, de parametrizarla muy bien, de ponerle una estructura de capas muy buena, es importantísimo, o sea, al 90% tener un conjunto de entrenamiento bueno. Bueno, pues esto tiene una pequeña adaptación, porque claro, si nosotros le ponemos las gafas a los bordes de las cejas, a las gafas se le quedan muy pequeñas. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos creado un pequeño rectangulito más pequeño, o sea, para que las cejas queden más o menos a esta altura. Y entonces la gafa parezca un poco más realista. Eso está cogido a fuego. Nosotros hemos cogido esta imagen, hemos visto cómo de grande es, por dónde queremos que quede este cuadrado y hemos definido un triángulo que es el que tiene en cuenta o sea, el triángulo de este vértice y este vértice para hacer ahora las transformaciones. Vamos a centrarnos en este método, que es el método que lo que hace es ponerle una gafa a la imagen, y nos vamos a centrar en la parte que tiene que ver con el meetup, no en la transformación. Estas 3-4 líneas, al fin y al cabo, lo que hacen es coger el bounding box de los ojos, el bounding box de la imagen, solaparlo y escalarlo, y hace una serie de transformaciones que la hace la propia librería OpenCV. Aquí no tengo mucho interés en meterme, pero aquí sí, porque aquí es donde vamos a trabajar con el conocimiento que nos ha dado la red neuronal. Como os he dicho antes, nos quedamos con los 10 primeros, que son los que tienen que ver con los ojos, y le calculamos, o sea, aquí nos creamos un triángulo de la misma forma que hemos hecho un poquito más arriba, que del mismo modo es con los vértices de las cejas, si no recuerdo mal, ahora mismo esto lo hice hace un tiempo, de la ceja izquierda, la ceja derecha, creo, y la parte del ojo de abajo. Al fin y al cabo, lo que hace, una vez que tienes un triángulo y tienes un rectángulo, el machearlo es totalmente instantáneo. Una vez que tenemos ese macheo, tenemos adaptadas las gafas, que eso se hace con esta transformación de OpenCV. Como veis, le pasamos los triángulos el triángulo que nos hemos definido arriba en las gafas y el triángulo que hemos montado con los valores que nos ha dicho la red neuronal que tienen los ojos de las imágenes. Hacemos la transformación y aplicamos el alfa. Esto es importante, esta máscara es importante porque es un PNG, entonces, bueno, la transparencia debería no aplicarse la transformación de la imagen para que se vea la cara que hay detrás, si no se vería unas gafas cuadradas y no se vería un PNG con su transparencia. Al final me he metido, no me quería meter, pero bueno. Vamos a hacer el zag de la imagen. Le pasamos una imagen y eso te planta el zag y lo pintamos. En este caso no hemos pintado el rectángulo, simplemente, bueno, hemos cogido los key points y hemos trabajado con ellos, pasándole la imagen. Como veis, quedan las gafas un poquito más para allá de las cejas, un poquito más para allá de las cejas. Es por eso por lo que le plantamos ese rectangulito tan chiquitito a las gafas, para que cuando haga la transformación deje algo por los lados que quede un poco más realista. Podemos también aplicárselo a la imagen que hemos visto antes y veis que es súper rápido. Veis que hay algunos problemillas con las que no están tan centradas, o incluso este que tiene una doble gafa, pero bueno, en general el comportamiento, ya os digo, es una red neuronal entrenada en CPU que tarda menos de media hora. El resultado es, y tampoco, repito, tampoco hay tanto código, si empezáis a tirar para arriba, la mayoría es trabajar con las imágenes. Lo que es la red neuronal, básicamente es esta celda que define la red neuronal y esta celda de aquí abajo que lo que hace es entrenarla, punto. Y ahora vamos con el más difícil.
Y digo es más difícil porque esto va a fallar seguro. Hay la librería que estoy utilizando con OpenCV para abrir la webcam, que es GTK, tiene un bug con esta versión de OpenCV, entonces seguramente pete. Si peta tengo que reiniciar el kernel del Jupyter y demás, pero bueno, vamos a ver si funciona. Lo que vamos a hacer es capturar las imágenes de la webcam y en cada frame le vamos a añadir las gafas, ¿vale? Bueno, pues debería verse. Cargamos el código. Esto es un copy-paste de un método en Python para abrir una cámara, una webcam, capturar la webcam en el canal 0, por si tiene varias webcams, como vamos a tener en este caso, y en cada frame le hacemos el zag del frame, y al final lo que mostramos con OpenCV es el frame habiéndole hecho el zag, ¿vale? En cada frame hace el zag del frame, que el zag del frame, repito, es coger la imagen, obtener los key points, y luego por cada una de las caras que detecten poner las gafas. Nosotros hemos probado con 3 personas y tira directamente, no se nota apenas el lag. Hombre, se nota un poquito, pero es bastante admisible. ¿Este lo ha ejecutado esta celda? Bueno, pues venga, vamos allá, a ver si hay suerte. Vale, como veis, las caras de frente, un poquito de retardo, las caras de frente las pilla muy bien, en el momento en el que gira un poquito, se va, porque no la hemos entrenado con modelos laterales. Si lo hubiéramos entrenado con modelos laterales, pues sería detectar diferentes tipos de caras y aplicar una red neuronal u otra. Y estos son los filtros de Instagram, evidentemente mucho más currados y evidentemente con mucho más key points, con mucho más... La voy a cortar antes de que pete porque así quedó bien. Ya no lo puedo cortar. Bueno, sí, hay suerte, se ha cortado. Y... ¿qué tendríamos que hacer si quisiéramos meter más orientación y más historia? Pues al final tenemos, si queremos seguir el mismo esquema, cogeríamos algunos de los modelos que tiene OpenCV de caras laterales, cogeríamos a la red neuronal, le pasaríamos conjuntos de entrenamiento con caras laterales viendo dónde tienen los tags y aplicaríamos las gafas de otra forma. Evidentemente no podemos aplicarla de frente, habría que aplicar otra transformación, pero bueno, eso ya sería un problema más amplio y distinto y que al final tiene la misma cadena de tecnología, la misma cadena de conocimiento que un reconocimiento a lo mejor de señales de tráfico, repito, o de cualquier otra cosa que tenga que ver con la visión artificial. Tenemos un conjunto de entrenamiento, se lo pasamos a una red neuronal y conociendo nosotros nuestro conjunto de entrenamiento, nuestra red neuronal, ya podemos hacer con la imagen lo que queramos porque al final la red neuronal nos va a decir dónde están las cosas que estábamos buscando, ¿vale? Y por aquí poco más que deciros, Voy a dejar por aquí alguna cosilla que me queráis comentar, alguna cosa que quieras que me meta un poquito más con eso, pues me lo decís y lo vemos. La relación de cosas de luz ¿Mm? la creación de eso es viable o requiere mucho. La creación del modelo. Lo tienen ya OpenCV. Por eso no nos queríamos meter con eso en el tema este. Te descargas el modelo, ellos tienen modelos para caras centrales, para caras laterales, para ojos y no sé para qué más. Si quisiese para algo más particular, eso es... Yo no me he creado ningún modelo con OpenCV, yo me montaría mi red neuronal para ese tipo de cosas. O sea, si lo que tú quieres son caras laterales, es un curro montarte un conjunto de entrenamiento y taguearlo, evidentemente, pero bueno, yo lo haría así. Yo no sé cómo se crea un modelo de OpenCV. Más cosillas. El TensorFlow, todo eso ¿Sí? es... Open source. Sí, pero ¿se corre como servicio? ¿Cómo va? Se puede instalar a través de Conda. Conda es como un pip de Python, pero más específico de temas científicos. O sea, tiene el NumPy, tiene el SciPy, tiene sobre todo temas científicos, pero al fin y al cabo tú te lo descargas, lo instalas y bueno, lo configuras. Tiene una pequeña configuración, pero al fin y al cabo cuando tú lo ejecutas es como una librería de Python más. No tiene ninguna configuración rara ni nada. Sí que hay que configurar a Keras, una vez que te lo instalas, le tienes que decir úsame de backend TensorFlow, porque puede utilizar varios. Pero que es un comando en el que le dice
al que lo utilice de backend, el TensorFlow. Para imágenes de distintos tamaños, el tema de estandarizarlos a un tamaño estándar y Ujú. ¿hay recomendaciones de normalizarlo a, por ejemplo, 100% o algo así, o estándares que se pueden hacer, la media de todas las imágenes? Es importante a la hora de si trabajas, por ejemplo, con Ujú. yo qué sé, imágenes enormes y Sí, buscas patrones que son bastante grandes y eso es lo que luego confirmar con algo más pequeño. siempre que no pierdas mucha información a la hora de escalarlo, no debería influir. Lo que sí que tú tienes que tener es un conjunto de entrenamiento que al final sea un reflejo de con lo que tú luego vayas a intentar predecir. Va a haber variaciones porque no hay dos imágenes iguales, pero si tú al escalar no pierdes mucha información, la red neuronal lo que va a detectar son patrones. A ella le da igual si... O sea, lo que detecta son patrones a la hora de... No sé, en el caso de que se pase a escala de grises, pues tema de aristas, tema de... Son los patrones que ella va detectando de manera interna. Entonces, escalarlo, evidentemente, si tiene una imagen de 3000 por 3000 y tu conjunto de entrenamiento de 90 por 90, pues cuando lo reduzcas y se lo pasas a la red neuronal, es que habrás perdido muchísima información. Entonces, igual necesitas otro conjunto de entrenamiento. Más cosillas. ¿Sí? ¿Cómo decides, porque has hablado de esa parte empírica, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo decides el número de capas, la posibilidad que tiene, en qué te basas? Probando. Y probando, y después cómo lo testeas, cuando vas entrenando vas viendo los resultados. Claro, mira, voy a poner, mientras hablamos la puedo poner a entrenar. Es probando, o sea, de hecho, en la mayoría de los cursos con los que vayas a adentrarte en este mundo, o si ya lo conoces, pues seguramente también lo sepas, que las redes neurales tienen un componente práctico brutal. No es una teoría que tú puedas aplicar, porque de hecho cada problema es muy distinto. Entonces, si yo ahora aquí te pongo una arquitectura, no sé en cuántas capas tenía, si tenía 15 capas o no recuerdo cuántas capas tenía. Tenía pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 capas. Que haya una red neuronal con más capas no te quiere decir que te vaya a dar unos mejores resultados. De hecho, incluso puedes hacer hasta un overfit o con más filtros. Es al fin y al cabo, dependiendo de tu tipo de problema, vas viendo qué número de capas y qué tipo de capa. Hay otras capas, esta es la max pooling, que esta lo que hace es coger de la ventana que tú veas, te coge el mayor valor y ese le sirve de representativo para la siguiente capa. Hay otra que es de media, hay otra que es la moda, dependiendo del tipo del problema. Pero mira, la voy a poner a entrenar, de hecho me voy a quitar aquí. Supongo que ahora conectará. Me voy a quitar la salvaguarda que tenía yo aquí. ¿Lo conecta? Vale. Ahora no sé por qué se ve tan mal. Se ha quedado clavado. Bueno, mientras lo voy poniendo aquí. Se perdió la conexión, me lo pone aquí. No me da la opción de... Bueno, puedo salir. Sí, es que ha petado el programa este. Lo cierro. Se ha quedado un poco enganchado. Y... Vale, voy a reiniciar el kernel. Restar and clear output. Voy a reiniciar el notebook, vamos a ejecutarlo de nuevo. Y cuando lleguemos a lo que yo tenía aquí de... Vamos ejecutando, vamos ejecutando, vamos ejecutando. Y aquí había un... Vale, vamos a poner a true. Esta es toda la seguridad que yo tengo para evitar que se me lanzara. Cuando en el notebook está esto en asterisquito es que está corriendo o este o el anterior. Entonces vamos a ver dónde se ha quedado pinchado. Se ha quedado ahí. Se supone que ya la ha corrido. Vale, ahora lo vamos a ver. Nos va a imprimir una cosa que va a ser prácticamente esta. Y ahora vamos a ver cómo va a ir habiendo unas métricas en las que además en cada epoch nosotros le vamos a decir que se quede solo con el mejor modelo.
Pues entonces el concepto de epoch es que es una iteración. Es una iteración, es volver a pasar otra vez el conjunto de entrenamiento. Y eso mejora muchísimo, es muy importante. El epoch es uno de los hiperparámetros, se llaman hiperparámetros, de los hiperparámetros más importantes en... Vale, aquí veis cómo se está entrenando la red neuronal. Si veis, aquí tenemos una serie de métricas que la hemos definido aquí, como es la ACC, que es la accuracy, y vas viendo cómo a lo largo de las epochs, le hemos puesto 50, porque con 50 es con lo que yo conseguí estos resultados que son bastante buenos. ¿Ves cómo va bajando el error? Este es el error que va bajando y cómo va subiendo la... Nunca sé decir accuracy en español. Precisión. La precisión, exactamente, la precisión. Va subiendo, en alguna época no sube, pero bueno, como nosotros le hemos dicho aquí que solo se quede, no sé por qué va el scroll tan lento, le hemos dicho aquí que solo se quede con el mejor, pues se va a quedar con el mejor de todas las iteraciones, por lo tanto, a más iteraciones hay más probabilidades de que encuentre un modelo mejor. Al fin y al cabo son epochs. ¿Ven? Por eso me la traje entrenada, porque ahora pues, se dirá un ratito. Esa es otra de las cosas interesantes de las redes neuronales. Cuando tú ejecutas una red neuronal y la entrenas, hay algo aleatorio ahí. Dos entrenamientos distintos no tienen por qué darte los mismos resultados, incluso con el mismo conjunto de entrenamiento y los mismos parámetros, lo mismo todo, sino que ahí hay un tema random a la hora de separar el conjunto de entrenamiento, a la hora de aplicar las funciones que van haciendo el gradiente, o sea, lo llaman el gradient descent, o sea, van bajando el error entre iteraciones, no siempre baja igual, porque hay un componente random, que además es para eso, para evitar el overfit y salir de los mínimos locales, en fin, al fin y al cabo, el concepto de cuanta más precisión mejor, cuanta menos pérdida mejor, pero siempre teniendo en cuenta que en este proceso, en cada época, se itera sobre el conjunto de entrenamiento y sobre el de validación, porque a nosotros lo que nos interesa es que como se ve en esta gráfica, luego cuando termine va a mostrar la gráfica esta, pero de este entrenamiento concreto. Nunca la gráfica, o sea, la pérdida en validación debe ser mayor que la de entrenamiento. Eso quiere decir que cuando le pasemos, intentemos validar con un ejemplo que no estaba en el conjunto de entrenamiento, da más error. Eso quiere decir que está muy overfit. Eso quiere decir que está muy pegado al conjunto de entrenamiento y cuando le llegue algo nuevo no va a saber clasificarlo bien. Bueno, ahí sigue dándole vuelta. ¿Alguna cosilla más? Yo tenía una duda un poco acerca de la incorporación, si implica alguna ventaja en cuanto a coste computacional, porque en la librería de OpenCV para Python incorpora ya algunos algoritmos de Machine Learning, como el Camins o algunos de clustering. Entonces, ¿qué ventaja presentaba el utilizar el TensorFlow contra la posición de usar solo OpenCV? Bueno, para el tema de red neuronal, no, o sea, vale, para utilizar solo OpenCV. OpenCV, el Camins no nos ayuda, es un algoritmo para hacer clustering, pero no nos ayuda a definir una red neuronal. TensorFlow es para definir redes neuronales. Y entonces pues, depende del tipo de problema. Si tú lo que quieres es, tengo un problema típico solo de clasificación, pues igual puedes correr el Camins y ver si te hace el clúster bien y te dice, vale, pues me va a clasificar bien. La red neuronal es que te da mucha más potencia porque el Camins no es tan configurable como una red neuronal. Y luego hay muchos problemas que se pueden resolver con redes neuronales que con Camins no. Es un algoritmo que para abordar ciertos problemas te puede servir, pero para otros igual no. O sea, que con TensorFlow es más personalizable. Totalmente personalizable. Tú te puedes definir. Yo aquí, nosotros le hemos puesto hemos definido las capas, pero estamos cogiendo capas, la capa convolucional 2D, estamos cogiendo la capa de max pooling, eso al final son ecuaciones que están definidas. Eso al final es un conjunto de incógnitas y coeficientes que tú te puedes definir a mano, tú puedes programar en Python una red neuronal a mano, pero bueno, esto al final es lo que te hace mucho más sencillo todo el proceso de montar la red neuronal, de compilarla y que era mucho más sencillo que TensorFlow. TensorFlow es un poco horrible, un poco difícil. Una preguntilla, por si... Sí, suelta, dispara. Ahora mismo se están utilizando, se están probando mucho la detección de emociones a través de las imágenes.
Ujú. ¿Sería a través de estos key points, una relación de aspectos, a lo mejor, por donde se calcularía esa supuesta emoción? Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que hay pocos key points para detectar emociones. Yo creo que necesitas más puntos en la cara para poder hacerlo. Hay un proyecto que de hecho os recomiendo que le echéis un vistazo, se llama, bueno, más que un proyecto es un producto comercial, Afectiva, con 2 F, que tiene una API y te reconoce en tiempo real tu cara y te da qué porcentaje, te pone un emoticono con el emoticono que tiene tu cara y la verdad es que es bastante bueno y hará cosas como esta, lo único que utilizará más key point, las redes neuronales estarán entrenadas en GPU durante un montón más de tiempo, es que una GPU acelera por 100 el proceso de entrenamiento. Pero básicamente al final eso, detectar key points y pasarle, este tío está enfadado, con los key points en esta posición, este tío está contento, con los key points en esta posición. Sí, pero luego, bueno, y por ejemplo, para lo que son los modelos virtuales de cara y demás, ahí sí sería más útil. Por ejemplo, tengo identificado mi modelo 3D, la boca y demás, le paso esos key points. Claro, cuando, no sé si has visto cómo se hace el tema de los videojuegos para, por ejemplo, cuando estás haciendo un videojuego de fútbol, que llenan a las personas de sensores para captar los movimientos, al fin y al cabo están cogiendo key points del cuerpo. En este caso estaríamos hablando más de identificación, más que de simular un entorno virtual, pero bueno, que al fin y al cabo es coger key points y adaptarlos a lo que tú quieras montar. Pero sí, yo creo que 15 me parece muy poco, pero se puede ver aquí, o sea, nosotros tenemos aquí varias imágenes, esta persona, bueno, este mago está un poco enfadado, este no sé qué presión tiene, pero si os dais cuenta, tiene los key points, sí, si lo pongo justo ahí no se ve nada. Si los key points pues tienen formas distintas, aquí hay mucha separación, aquí hay poca, pues entonces en vez de decirle solamente esto, podría yo montarme un conjunto de entrenamiento con esta imagen y decirle, vale, este señor tiene esta presión, este tiene otra, pasársela a mi red neuronal y cuando yo le pase una foto asociada a unos key points determinados me diga, vale, pues con una probabilidad X, este señor está enfadado por el conjunto que me has pasado. De todas formas eso me parece un poquillo, Más cosillas. La necesidad de computación de la que habla, que hay que hacerlo con GPU y demás, ¿eso qué es? ¿Porque le dan muchas imágenes por entrenamiento o porque hace mucha potencia que habla? Depende principalmente del número de parámetros de la red neuronal y eso depende también directamente del tamaño. Aquí, si os muestro aquí el resumen, aquí hay una columna de la que no he hablado que es el número de parámetros. Esto depende directamente del tamaño de las imágenes, va a depender del número de filtros que le pongamos, va a depender de los epochs, porque claro, esto es una vuelta, si quieres dar 50 vueltas multiplica por 50, eso no tiene más tutía. De hecho, a ver si aquí os puedo enseñar, ¿ves? Cada una, más o menos, cada epoch tarda 6-7 segundos, pues ya dependiendo del número de epoch que tú le pongas, puedes multiplicar por más o por menos. Amazon tiene un servicio buenísimo para poder ejecutar código tuyo en sus GPUs. El de Google no lo conozco. Claro, es que TensorFlow es open source por Google, entonces va a estar muy unido. Ajá. El problema de la GPU es que ese portátil, que vale como 15 sueldos míos, no tiene una Nvidia. Entonces, si no tienes Nvidia, vas jodido. Pero si tienes Nvidia, la integración con TensorFlow y con Keras, pero realmente con TensorFlow es inmediata y acelera una barbaridad. Claro. Es que para entrenar una red neuronal, principalmente es que aumenta un 100 veces. O sea, es una cifra que se me quedó a mí 100 veces. Esta red es chiquitita, por eso, aun siendo chiquitita, te tarda en entrenar casi media hora. Hay una red de Microsoft que tarda en GPUs, la VGG, que es una red neuronal brutal de clasificación que tarda una semana entrenándose en GPUs. Eso, en una CPU, pues, no sé cuántos años serían. Pero bueno, si guardas el modelo, después lo puedes volver a utilizar. Claro, incluso se puede hacer transferencia entre modelos. Yo puedo utilizar el conocimiento que hay en la VGG, porque tú puedes extraer los valores que tienen las capas intermedias, me quito esta capa, hasta lo que tú sabes de aquí yo también lo sé y a partir de ahí te construyes lo tuyo. Eso lo puedes hacer, eso es la transferencia entre redes neuronales. O sea, lo interesante sería compartir a lo mejor ciertos modelos. Sí, y los hay, está la VGG, está AlexNet, creo que es otra,
Hay 3 o 4 súper gordas que son bastante útiles, sobre todo para temas de clasificación. Y de hecho es que no tiene ni que entrenarla porque ya tiene los pesos, ya tiene los coeficientes de las ecuaciones bien montados. Porque en la capa de salida no tiene función de activación. ¿Perdón? En la capa de salida ¿Sí? de la red neuronal, ¿por qué no tiene función de activación? Porque esos valores ya son distintos. Nosotros cuando extraemos los valores, hay una cosa que son los logic, ahí no me he parado, la verdad es que no me he parado. Hay una función que son los logic, entonces dependiendo de si tú le metes la función de activación, pues puedes trabajar con esos valores, digamos, en bruto o directamente pasado a través de la función de activación. De todas formas, el tema de la función de activación tiene más sentido quizá al pasarlo entre las capas. Con los logic puedes ver cuál es el error, con los logic puedes ver más cosas. Al fin y al cabo es que la última capa también es un poco distinta. A ver si encuentro la red. Al fin y al cabo, la última capa es un poco distinta porque lo que hace... Todas estas capas de aquí ya son un poco más distintas. A partir de aquí yo estoy haciendo un flatten que lo que hace es júntamelo todo porque ya vamos a dar el resultado final. Este es el final de la red neuronal. Y luego le aplico un par de capas más densas, que unas densas son las fully connected, que son capas que tienen sus neuronas todas conectadas con todas, y le pongo un dropout en medio para evitar el overfit que dije. O sea, algunas de las conexiones me las cargo. Y eso al final me da los 30 resultados que son los que nosotros pintamos. Si le pusiéramos la función de activación, en este caso igual no importa porque los píxeles nunca van a ser negativos, pero ponte que al final lo que me tiene que dar es una predicción de la temperatura y si le aplico una función de activación como la ReLU, que es de 0 hasta 0 o el valor que tenga a partir de 0, no me va a dar nunca valores negativos. Al fin y al cabo te cargas el resultado. Dime. Realmente hemos estado entrenando con caras de frente, ¿no? Entonces, lo que has comentado al final sobre caras de lado y demás, si lo hiciéramos con la misma red neuronal, realmente eso aumentaría mucho más la población del entrenamiento y no podría llegar a ensuciar un poco los resultados, que tenga menos precisión o... Depende al final de cómo entrene la red. Hombre, evidentemente, si tú solo tienes una red neuronal solo entrenada con caras de frente, las caras de frente te las va a coger perfecto. Si le metes más cosas, ya necesitas una red neuronal que seguramente necesite más capas para ir almacenando más patrones y un proceso de entrenamiento mayor. Que no tiene un conjunto de entrenamiento muy grande o que no eres capaz, pues te montas 2 redes, a lo bruto. Pero una red neuronal es capaz de coger eso y más, vamos, es capaz de clasificar, hay una clasificación. Tengo montada que uno de los talleres, esto es un spoiler, uno de los talleres que montaremos en un futuro, y tengo un clasificador de perros que tiene 130 y tantas razas y da igual cómo le pase el perro, que en la inmensísima mayoría lo coge y es una red neuronal muy normal y los perros pues hay de todos los tamaños y todos los colores, no son solo caras de frente. Que la posición del perro es distinta, ¿no? Que no es todo... Claro, a lo mejor está el perro de perfil, el perro tumbado, el perro de frente, de arriba. Y te la aciertan con... Vamos, yo no he conseguido, en la última versión de la red neuronal que estuvimos montando, no he conseguido engañarla. Así que... Bueno, ¿y ahora cuánto tiempo tú necesitas para entrenar? Ya debe haber terminado. Si está tardando unos 6 segundos, esta en concreto, si está tardando unos 6 segundos por epoch, 50... Me refiero a ¿La de los perros? Ahora mismo no lo recuerdo, pero más o menos es muy parecida a esta, ¿eh? No... No, minutos, ahora no llegó. Sí, ahora no llegó. Yo es que, como ya te digo, como no tengo una tarjeta gráfica, no puedo tampoco meterme en redes muy gordas porque a mí lo que me interesa es experimentar y ver resultados y ver parámetros y ver cambios de parámetros. Si me pongo una red neuronal y tarda a lo menos 4 horas, es que no me da agilidad para seguir probando. Pero vamos, esa red neuronal entrenaba cortito. Creo que era más corta que esta. Esta debería haber terminado y os enseño ya la... ¿Ven? Y... bueno, si ha terminado o no ha terminado, eso lo vamos a ver aquí. Joder. Vale, aquí ha terminado y al final, ¿veis cómo? Mira, esto es lo que os dije antes. En alguna de las épocas no ha mejorado el entrenamiento. Bueno, pues se queda con el mejor porque estamos guardando solo el mejor. Al final he encontrado una que tiene una precisión del 75,7, porque esta es la que no ha mejorado. Y si mostramos la gráfica con el histograma, pues
Esto es otra de las cosas que os dije antes. Veis que estas dos gráficas no son iguales. Esas dos gráficas no son iguales. En cada proceso de entrenamiento hay un factor aleatorio que hace que cambie el comportamiento de la red. Aquí ha habido, en esta época en concreto, se puede ver como ha habido un overfitting, pero bueno, como nos vamos quedando con el mejor, la tendencia general, que lo que importa es que vaya bajando tanto el error de validación como el de entrenamiento, y que sean lo menor posible, y que nunca el error de validación esté por encima del entrenamiento. Y bueno, entonces, digamos que como has conseguido al final con las diferentes capas llegar a ese entrenamiento, es donde más o menos has ido probando y demás, ¿no? De ir haciendo, bueno, pues ahora Siempre hay una base. Al final hay mucha gente que publica sus redes neuronales para determinados proyectos o determinados problemas. Siempre hay una base. Vosotros podéis coger esta si os queréis meter con esto. Y al final es ir tocando, vamos quitando capas, vamos... Hay que ser coherente con una cosita, que es con esto. Hay que ser coherente con las dimensiones de las capas. Como he dicho, al ser convolucional va a ir bajando la dimensión de la imagen, entonces tenemos que tener cuidado de que al final se nos quede algo. Por ejemplo, yo aquí dejé una de 256 para luego dejarlo en 30. Hay que jugar con eso. Hay que aplicar los filtros. A mí me gusta personalmente aplicar los filtros de menor a mayor, porque cada vez la imagen es más pequeña, entonces le pesa menos. Si yo aplico 128 en la primera capa, la imagen es más grande, entonces va a tener muchos más parámetros, que aquí lo podéis ver, va a tener muchos más parámetros en esta columna, y al tener más parámetros va a ser mucho más lenta. Por eso la fui montando con un número de filtros que iba de menor a mayor, 16, 32, 64, no tiene por qué ir creciendo, sino que simplemente es que está definida así. por ejemplo, nosotros con OpenCV sí entrenamos clasificadores y lo hicimos para identificar pétalos. Y bueno, partíamos de un tamaño de imagen de 50 por 50. Pequeñito. Muy pequeñito. Y entonces yo creo que al revés, o sea que no funcionó ese clasificador. Lo hicimos por blocks al final. Y porque básicamente cualquier mancha de polvo la tomaba como un peto. Es que el tema del color además es jodido, porque o sea, es mucho más estable usar a lo mejor el CMYK, creo que era CMYK, que el RGB, mucho más estable para colores. El HSI también es mucho más estable para colores. Y luego, si os dais cuenta que es lo que he hecho yo primero con la imagen, pasármela a escala de grises, porque es mucho más estable. Claro, el tema de con escala de grises. Sí, porque lo que hacíamos era recoger los pétalos sobre una cartulina negra. Sí. Y los pétalos eran muy claros, entonces básicamente no perdíamos ahí información. Lo que nos interesaba más era la forma. Hombre, 50 por 50 son pequeñitas las imágenes. Igual si la hubiera un poquito más grande. Pues nada, probar con esto. A ver qué tal. ¿Sí? ¿Por qué reducir la imagen? Porque cuando reduces la imagen también te respondes. Sí y no. Si tú reduces una imagen, al final lo que te vas quedando es con los patrones más generales. Tú tienes la imagen de un tigre, ¿vale? En una selva. Tú empiezas a hacerla más pequeña, más pequeña, más pequeña, y al final vámonos al extremo más extremo. Te queda una mancha naranja, una mancha verde, una mancha tal. Al fin y al cabo lo que tú estás cogiendo es analizando la primera parte de la imagen, que es cuando es más grande, cogiendo los patrones más específicos para esa imagen, pero conforme la vas haciendo pequeña puedes coger patrones más generales. Entonces a lo mejor la red neuronal es capaz de aprender que todas aquellas imágenes que en su última fase tengan esa combinación de colores, pues ya a lo mejor no se fija tanto en las aristas, sino en la combinación de colores, es capaz de decir que es un tigre en ese sentido. Y además, al ir disminuyendo, aparte de que va cambiando la especificidad de los patrones, la red neuronal va bastante más rápida. Porque una red neuronal de este tamaño, con todo fully connected, todas conectadas, no se puede. Se va a millones de millones el número de parámetros y no termina de entrenar. Yo vi una vez un ejemplo que hacía el proceso inverso. Es decir, cuando tienes el modelo entrenado, lo que hace es pintar el modelo, es reproducir el modelo que hace. Y cuando comparas a tamaños similares, es decir, una imagen, pero lo que salía eran unas manchas bastante parecidas en una y otra. Entonces, la pérdida de resolución facilita el cálculo, que creo que es uno de los factores, y el resultado final
Y es muy chulo eso, porque lo que hace es pintar al revés. En vez de ahora mismo metemos información y sacamos los datos y te decimos si el modelo lo representamos como una imagen, ¿no? Y se utiliza mucho a nivel artístico. Yo que soy artista y me gustan los bares, que es lo mío, ¿no? Esto. Y entonces, pues a nivel artístico es así, ¿no? Utilizas la red neuronal para coger un patrón que tú eres capaz de identificar, pero con eso generas una imagen. Esas son las GANs. Ese tipo de redes neuronales son las GANs. Échale un vistazo. Pues te dibujan, hace 2 trazos y te dibuja algo relacionado pues, con un gato, con un bolso, dependiendo del punto. Hay una imagen que luego si quieres, o sea, una imagen, una página web que tiene una herramienta que está muy bien para eso. Así que nada, bueno, si queréis, ahora vamos a tomar algo ahí en el comedor. Si os queréis venir, seguimos hablando de alguna cosa que se pueda quedar. Y el que no, pues nada, pues muchas gracias por haber venido al primero y espero que sea el primero de muchos, ¿vale?